mundial para que lo sigan. Buenos días, un placer. ¿Y cuál es su rama que está en los actuales momentos poniendo al servicio de los ciudadanos? Permítanme presentarme, soy Cintia Apolo, soy médica general formada por la Universidad de Guayaquil y posterior hice una subespecialidad en mastología en la Universidad de las Ciencias de la Salud de Porto Alegre, Brasil. ¿Ya? Y fue aproximadamente a la edad de unos 15 a 16 años cuando empezamos a realizar unas prácticas en mi colegio y conocí el empeño que tiene el médico para atender a cada paciente, el sacrificio que tiene y más que nada la humanidad, que fue lo que me hizo escoger para mi reto con humanidad y con corazón. Finalmente Ya. decidí hacer mi especialidad en mastología. Mastología es una especialidad nueva que no se conoce mucho y muchos de los pacientes no saben lo que significa. Entonces Ya. yo realizo todo lo que es la evaluación de las patologías benignas y la parte de la cirugía, tanto para patología benigna y para cáncer de mama. O sea, estamos hablando de especialmente. Cáncer de mama en hombre. Ya. Explíquenos un poco más, porque usted dice que es una actividad médica nueva, reciente, y que a lo mejor no está muy conocido por parte de las personas que puedan. Varios cambios y dentro Ya. de ellos ha sido que cada vez se vuelve más personalizada. Entonces, en la actualidad, los médicos que nos formamos y que realizamos este tipo de subespecialidades nos enfocamos ya específicamente en una rama. Anteriormente, la parte de esta nueva especialidad, que es la mastología, que solamente Ya. trata la glándula mamaria, tanto la patología benigna como lo que es el cáncer. Entonces es una rama específica, por ejemplo, para todas las mujeres, el 95-98% de nuestra población son mujeres, pero también tenemos una población pequeña de hombres que pueden sentir a nivel, por ejemplo, del tórax, formar este tipo de tumores. Y, por ejemplo, estamos hablando de que las personas, a ver, estas patologías sería necesario ir a hacer, revisar este tipo de. Claro, anteriormente era un poco solamente de. Principalmente en mujeres a partir de los 40 años de edad. Pero aquí voy a hacer una pausa porque es muy importante recalcar que en la actualidad tenemos una alta incidencia en mujeres jóvenes y estoy hablando en mujeres a partir de 25. La prevención es a partir de los 40 años realizar una mamografía, pero tenemos este grupo de pacientes que llamamos que son pacientes de alto riesgo que tienen que hacerse un chequeo antes de los 40 años y dentro de este grupo tenemos que son pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama o de ovario en primera y segunda línea, mamá, abuela, tía, materna Ya. o paterna. Tenemos también que también nos lleva a que son pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar en un futuro un cáncer de mama. Y también para toda mujer, esto va para todas en cualquier fase etaria, tiene Ya. que buscar un especialista. Y aquí estamos con esta especialidad, que es la mastología, que vemos específicamente todo lo que tiene que ver con la glándula mamaria. Doctora, una inquietud. Claro, lo que voy a preguntar sexual y con el tema de la maternidad. Dentro de los factores de riesgo, nosotros cuando hablamos de cáncer de mama tenemos factores de riesgo que son modificables y no modificables. Dentro de los no modificables son muchos de los que hablé en este momento, mutaciones genéticas, una parte hereditaria, pero de menopausia más temprana, ellas tienen mayor riesgo de tener cáncer de mama y la lactancia, en cambio, es un factor protector. Es decir, la mujer que consiguió dar una lactancia a sus hijos se considera un factor de protección para el cáncer cervix que tiene una asociación sexual por el virus del papiloma, pero en la mama es diferente. Pero sí tenemos que, por ejemplo, la exposición hormonal. Entonces, esto quiere decir que la mujer que tuvo la menopausia más tardía y menstruó más que la lactancia se considera un factor protector para el cáncer de mama. Es por ello que también en la parte de la salud nosotros incentivamos mucho a la mujer que en todo lo que sea posible dar de lactar a sus hijos. Qué interesante. Por ejemplo, o sea, es benigno. O sea, lo más saludable sería dar de lactar. Sí. 100%. Se considera un factor protector para el cáncer de Ya. mama. Las mujeres que específica para
qué paciente puede desarrollar cáncer. Pero tenemos estos factores de riesgo y factores protectores. Entonces, proteger a una mujer y disminuir el riesgo de desarrollar, mientras que otros pueden aumentar. Dentro de ellos, por ejemplo, también tenemos el alcoholismo, el tabaquismo, pacientes fumadoras en la menopausia y tienen efectos adversos que alteran mucho su calidad de vida. Entonces se realiza una terapia de reposición hormonal, pero esto también se considera un factor de riesgo para el cáncer de mama, especialista. Doctora, una inquietud, ese factor que usted habla de la protección por dar de lactar, ¿es ahora descubierto o siempre existió esa información? Siempre existió. Activa siempre a la mujer que en todo lo posible dar de lactar a sus hijos. Pero claro, yo he escuchado de algunas madres que de leche, la mamá ¿qué hace? Simplemente acude a lo mejor a través de una fórmula infantil. Entonces, allá hay una que muchas mujeres a lo mejor van a hacer lo posible por dar de lactar a sus bebés. Claro que sí. Yo creo que ese es uno de los factores, un obstáculo que tenemos en la actualidad en la parte de la medicina, la falta de información. Por ejemplo, en este caso de la lactancia, también muchas de las madres, claro, saben que tienen que dar de lactar a sus hijos por la cuestión de la alimentación. Existen muchas mujeres que están siguiendo cursos de lactancia. No son médicos en sí, pero son miento de su hijo para irse preparando tanto psicológica y también físicamente para poder tener una lactancia exitosa. Muchas de las veces, dietas a nivel de los pezones llegan a tener dolor y antiguamente se decían, no importa si te duetas y de que la lactancia sea dolorosa, porque la lactancia no tiene que ser dolorosa, tanto para el bebé y para la madre. Sí, es información más que nada, información, enseñarle a la madre, por ejemplo, porque se va a ocasionar y se va a producir una grieta, pero tenemos que también es muy importante. Entonces, todo esto se va formando durante el embarazo para explicar. Nosotros ya justamente les explicamos cómo se puede ayudar para que no se tenga un obstáculo y se pueda continuar en sí con la lactancia. Doctora Cintia, no sé, pero es instinto, o sea, directamente van al pezón de la madre para poderse alimentar. ¿La madre es la que tiene que guiar el acercamiento del bebé hacia el pezón? Sí, en el instante de que se produzca, acercar el bebé, por ejemplo, hacia lo que son las glándulas mamarias, porque en ese momento para que pueda producirse el agarre. Pero como es al instante y no tenga algún problema en el agarre, pero siempre se observa cómo es la forma en sí de la boca para poder dar un buen agarre, porque muchas de las veces es mejor colocar al niño, si esa posición no le funcionó, puede buscar este tipo de lesiones y este dolor de la lactancia. Doctora, yo he visto que se venden productos recomendables. Sí, tenemos algunas se puede decir pomadas, algunos geles que nos ayudan a lubricar y que nos ayudan a sanar, a cicatrizar un poco en el momento, no colocarse nada a nivel de los pezones, porque justamente es esa lubricación lo que va a hacer que el niño, por ese instinto, llegue hacia la glándula mamaria y también tengan ese apego, que es un apego muy importante, que incluso se lo llama... Se podrían utilizar... La verdad que no se recomienda mucho para el momento de la lactancia, que utilizar son pomadas en el momento que no se está dando de lactar, unos cicatrizantes que nos ayudan a que si se produjo alguna grieta, ayudar. Pero en sí las de silicón no nos ayuda mucho y más que nada en niñez, y también que es lo que va a permitir que a nivel hormonal de la mujer se dé la producción de la leche. No deben de ser tabú, porque si antes se hablaba, por ejemplo, oye, ¿cómo están tus senos? O sea, parecía algo grotesco o sea, determinar factores y aspectos a lo mejor beneficiosos como el tema de la lactancia. A mí me llamó la atención, porque hay muchas madres de familia que yo he visto, jóvenes. Sí, puede existir, bueno, existe mucho tabú en lo que son hablar acerca de las partes íntimas en sí, tanto de la mujer y del hombre. Pero en esta cuestión, por ejemplo, de lo que es médico y en la actualidad, para las mujeres es muy importante tener este tipo de conocimiento. El cáncer de mama, también la lactancia materna exclusiva es beneficioso para los niños, tanto en lo que es que se transmiten inmunoglobulinas maternas. Esa inmunoglobulina es que son defensas, llamémoslo, que se transmiten desde la madre a su hijo, es algo que no tiene precio. Y en la parte, otras cuestiones que se podrían realizar, pero yo creo que esta cuestión de la lactancia es algo que toda mujer, en lo posible que pueda, tiene que cumplir. Estoy en el siglo anterior todavía pensando, pero la maternidad es una bendición divina. Sí, claro que sí. Yo creo que no hay para qué esconder lo que una madre
La transición de una mujer a ser madre es algo con mayor fuerza a la mente de los ciudadanos, a la mente de la gente, de la mujer y del hombre. Que este tema no es únicamente a lo mejor de... Es algo fundamental que aún tenemos en la actualidad y que nos permite en nuestro medio que la información se transmita, tanto en la parte médica y yo creo que también desde la educación, desde la escuela y el colegio, para muchas en las clínicas y en los hospitales deberían existir lo que es charlas y grupos en sí, para, por ejemplo, mujeres embarazadas, que se pueda dar información importante, tanto de lo que es puerperal, que es después del parto o la cesárea, pero fundamentalmente es la información al médico para cuestiones de salud, porque desconocen qué es lo que está sucediendo en su cuerpo. Entonces, yo algo que siempre he creído que es muy fundamental es el conocimiento absoluto sobre la enfermedad que está teniendo, porque no hay nadie más que el paciente que nos pueda ayudar junto con el médico para poder seguir adelante. Del que las madres de familia deben de alimentar a sus bebés. Sí. Más bien dejar un poco lo estético, porque yo he visto que algunas madres de familia, primero el beneficio estéticamente lo utilizan los ciudadanos, tienen leche en los senos. Y hay otras madres de familia que en cambio escasea la leche en el seno y tienen que acudir a las fórmulas para poder alimentar a su bebé. Entonces, yo creo que sí es un poco de falta de información y un poco... La cuestión estética es algo sorprendente, la verdad, es algo sorprendente. Pero en la cuestión de las madres y en la maternidad, yo creo que eso cambia acerca de la lactancia, acerca de los beneficios en sí de la lactancia, no solo para la madre, sino también para el hijo y para la salud y el desarrollo. Es algo que que nos escuchen, de que la lactancia primero no tiene que ser dolorosa. Tenemos que buscar ayuda en la actualidad y la lactancia nos ayuda a transmitir defensas hacia nuestros hijos que les van a servir durante toda la vida. Claro, y es muy interesante contrastar con la información de las abuelitas que tanto se habla, que por ejemplo tienen que tomar tal agua, tal poción para que todo esto fluya de manera, si era real lo que ellos decían. No, la lactancia materna tiene que ser exclusiva hasta los 6 meses, se considera en Ecuador. En otros países, como por ejemplo España, a veces lo consideran hasta los 4 meses. Aguas, no necesita agua aromática, ninguna otra sustancia. Tiene que llegar el bebé al seno, porque esa estimulación hace que a nivel de nuestro cerebro. Entonces, sí, para tener mayor producción de leche, lo que necesitamos es que nuestro bebé lacte a libre demanda, es una alimentación adecuada e hidratarse adecuadamente. Y el bebé, eso sí, lactancia materna exclusiva a libre demanda, que lo recomendamos. Una fórmula o un suplemento que pueda darme más de lactar, para poder dar de lactar. Algo como una fórmula. No. En sí, para nosotros tener mayor producción de leche, lo que necesitamos es de que esa succión es lo que envía una información hacia nuestro cerebro y hace que se liberen estas hormonas que nos aumentan la producción de leche. ¿Cómo es cómo se tiene que hacer la lactancia? O sea, lo que usted manifestaba hace poco, porque a lo mejor nos falta información. Sí, madres sobre todo que están aún en etapa de gestación, para antes de que se produzca el nacimiento, ellas ya tengan toda esta información y la lactancia, cuál es el mecanismo. No es difícil, pero en sí es información fundamental que nos va a hacer que en el momento en que ocurra alguno, llevar este obstáculo y continuar con una lactancia exitosa. Perfectamente, doctora. ¿Dónde es lo que usted tiene su estudio? Actualmente estoy atendiendo en el Centro Médico EVA, ¿sí? Ya. Que Ana ya empiece a atender en Solca Loja, en el hospital. En el hospital de Solca. Sí. Entonces allí las personas que quieran conocer de esto podrían ir perfectamente. El Centro Médico EVA queda por la Argelia, me dice. Sí, queda en... A lo mejor otro tema, me interesó el tema de la lactancia materna. Sí, No, claro es que sí. no lo estoy hablando y primero privilegian el tema estético. Yo creo que cuando una persona dio un paso y decidió ser padre y madre, las cosas cambiaron. Y el estético... Generalmente, y sobre todo, por ejemplo, cuando es algún tipo de cirugía estética, siempre preguntamos primero a nuestras pacientes el deseo de ellas de ser madre y de la joven que no ha tenido hijos, que aún no ha dado de lactar y tiene ese deseo, entonces se planea esa cirugía de una manera. La lactancia
puede salvar su vida y la de sus hijos. Perfectamente, doctora. Yo le agradezco y me comprometo con Lino para ver, a lo mejor utilizar en momentos de gestación. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo la invitación. Instalaciones del Hospital de Solca. Vamos a ir a una pausa.